¿Qué tal? Sean bienvenidos a Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy vamos a continuar con nuestros cursos bíblicos. El curso bíblico que estamos retomando el día de hoy es el curso bíblico C y vamos a ver el tema la iglesia. Es importante cada vez que tomamos un curso puedas tomar tú tus apuntes, puedes tener ahí todo listo, tu Biblia, para que juntos podamos ver las citas bíblicas, podamos aprender y podamos hacer y conocer más a Dios, como dice su palabra, deseando como niño recién nacido la leche no adulterada. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Espíritu Santo, sé bienvenido el día de hoy a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a discernir, a distinguir toda la palabra y podamos retenerla y ponerla por obra. Te damos gracias porque el día de hoy queremos aprender qué es la iglesia, que queremos aprender, Señor, para hacer tu voluntad y conocerte día a día y honrarte y adorarte, Señor, porque somos piedras vivas en las cuales deseaste tú habitar, Señor, y queremos ser, Señor, esos hijos que adoran, exaltan y bendicen tu nombre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues el tema de hoy, como te comentaba en el curso bíblico C, es la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El objetivo es conocer qué es la iglesia de Jesucristo y al cristiano como parte de ella. Vuelvo a repetir, conocer que es la iglesia de Jesucristo y al cristiano como parte de ella. La cita bíblica que quiero que me acompañes a tomar como cita base es Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Debemos de ser formados para ser un edificio de piedras vivas para el Señor. Nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 9. Es importante porque muchos de nosotros, en el siguiente punto que vamos a ver es la diferencia entre iglesia o qué es la iglesia, o cómo lo interpreta la gente que conocemos. Amén. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 9. Debemos de ser formados, dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Dice, por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Versículo 6. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Versículo 7. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esta es una piedra muy valiosa. Pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Esto es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Y por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho a ustedes. Qué bendición que el día de hoy podamos ser esas piedras que son construidas sobre la roca que es Jesucristo y podamos manifestar a la gente lo que Dios está haciendo a través de nosotros para que construyamos un templo espiritual. Dice la palabra que los que adoran a Dios es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. ¿A qué iglesia vas? No, pues voy a Centro Cristiano Tizayuca. Y están imaginándose en ese momento la construcción. Esto no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino de personas. Es irónico entonces que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio, sino que cada uno de nosotros conforma la iglesia.
Vamos a decir que el edificio viene siendo el lugar donde nos congregamos, pero nosotros somos la iglesia, somos lo que Dios está edificando para el día de mañana, adorarle y servirle todos los días de nuestra vida. Por eso quiero que apuntes, por favor, punto número 1. Punto número 1. Diferencia entre iglesia y religión. Diferencia entre iglesia y religión. Pon inciso A, por favor. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad de que todos los creyentes unidos por el lazo de la fe y de acción regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, es una comunidad donde todos se reúnen para adorar, para exaltar, para servir, para compartir de lo que Dios le ha dado. Dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a decir que entonces toda la congregación, toda la gente que estaba en la iglesia, se ayudaban unos a otros, y eso forma la iglesia, la comunidad, el grupo de personas, la asamblea, la convocatoria donde todos nos reunimos y estamos ahí para conocer más y adorar más a Dios. A diferencia de la religión, inciso B, ¿qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias acerca de la divinidad. O sea, le damos más importancia a las reglas que a Dios mismo. Y de sentimientos de veneración y temor hacia ella. Normas morales para la conducta individual y social, de prácticas y rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Mira, Dios quiere tener una comunión constante y personal contigo. Eso se llama comunión. Pero cuando tú, en lugar de estar pensando en adorar y servir a Dios por el amor que tú le tienes y te dedicas a seguir las reglas, mira, cuando tú amas tanto a Dios, lo único que quieres es agradarle y hacer su voluntad. No te estás fijando si esto o aquello, no. Tú vas conociendo la palabra y el Espíritu Santo va poniendo en nosotros el querer como el hacer. Pero la religión se fija más en los hechos. Por ejemplo, 7 Aves Marías y 2 Padres Nuestros para perdón de pecados. Dice la palabra, si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero dice la palabra que nos tenemos que alejar del pecado y entonces serán borrados nuestros pecados. Entonces fíjate qué importante es, a veces le damos más importancia a las acciones que lo que Dios nos dejó como instrucción. Por eso dice en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 3, aquí vamos a ver cómo los discípulos, los fariseos, en este caso los fariseos, lo que hacían era poner más las reglas naturales que la voluntad de Dios. Fíjate lo que decía. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea que no se habían lavado las manos, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no a la palabra de Dios, sino a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 5. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 más adelante. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No conforme a la voluntad de Dios, sino a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, es como decir, bueno, puedes pecar, pero al final del día puedes ir y confesarte. No, espérame. Lo que tú tienes que hacer es honrar a Dios todos los días de tu vida, con tus pensamientos, con tu corazón y con tus acciones. Es importante porque entonces hacemos la voluntad de Dios. Pero si tú dices, bueno, voy a hacer eso, pero ya sé cuál es la paga del pecado. La paga del pecado realmente es muerte. No es que tú vayas y ores y le pidas perdón a Dios. No, la paga del pecado es muerte. Y mucha gente lo que hace es que dicen, yo no me morí, pero dejan de sentir la presencia de Dios. Es como Adán y Eva. Adán y Eva no murieron en ese momento, mas sin embargo se rompió su relación con Dios. Tú y yo, la diferencia entre iglesia y religión es que en la iglesia es una comunidad de gente que conoce a Dios y hace su voluntad, caminando en la voluntad de Dios todos los días. La religión la podemos comparar como aquello que solamente son reglas establecidas por hombres, tradiciones establecidas no para llegar a Dios, sino para no ser condenado. Wow. Entonces es importante. Punto número 2.
¿Qué características tiene la iglesia de Jesucristo? Porque entonces, si estamos hablando de la iglesia, de lo que está haciendo Dios en nosotros y Él cómo ve a la iglesia, dice, primero, inciso A, está formada por una cabeza y por un cuerpo. Entonces, dice Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que si, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué decimos? Que Cristo es la cabeza. Efesios 5:23, más adelante del libro, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Amén, amén, levántame tu mano. Y entonces tú eres como una piedra viva para formar la parte de la iglesia del cuerpo donde se le va a adorar a Dios. Somos piedras vivas, como lo leímos en Primera de Pedro. Entonces, está formada por una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Es impactante porque entonces toda iglesia debe depender constantemente de Jesucristo. Muchas personas ponen a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles en el lugar de Dios. No, ellos, por ejemplo, el apóstol recibe instrucciones de parte de Dios, el apóstol lo recibe y lo transmite a los pastores. De los pastores pasa a los evangelistas, donde los evangelistas parten la palabra de Dios y entonces ellos extienden la palabra por toda la tierra. Los maestros son perfeccionados para que también ellos perfeccionen al cuerpo de Cristo y asimismo cada uno va desarrollando la comunión con Dios. Pero lo importante es que la cabeza de toda iglesia es Jesucristo. Por favor, Efesios 5:23. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso es importante cuando de repente nos dicen, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. ¿Quién te salvó? Jesucristo. ¿Quién pagó por ti? Jesucristo. ¿Quién mandó a Jesucristo? Dios. Dios mandó a su único Hijo unigénito a morir en esta tierra por ti y por mí para que fuéramos salvos y no fuéramos condenados. Amén. Inciso B. No hay jerarquías, pero todo tiene un orden. Es muy importante porque entonces muchos dicen, yo soy más importante porque soy la mano, yo soy más importante porque soy la boca, yo soy más importante porque soy la oreja. No, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué somos? Servidores de Cristo. Dios dejó como en una empresa un organigrama y ese organigrama fue para que todo funcionara. Vemos en la iglesia, en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, cómo de repente el Señor crea 12 discípulos y de esos 12 discípulos están encargados en evangelizar, en compartir la palabra, en expandir el evangelio. Posteriormente dice que más adelante en Hechos 6, donde dice que hubo una disputa de los griegos con los arameos porque las vidas no eran, vamos a decir, que no recibían el alimento necesario. Entonces ellos pusieron servidores y dicen, busquen hombres entre ustedes, hombres de fe, temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo, para que ellos sirvan a las mesas. No que los discípulos no pudieran servir, sino que ellos dicen, para que nosotros nos dediquemos a la oración. Hay una secuencia, pero todos somos, ¿qué? Servidores de Cristo. Vuelvo a leer, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjate lo que dice la traducción en lenguaje actual. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dando a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, a través del YouTube, a través de las redes sociales, a través de la prédica, a través de los evangelistas, a través de los hijos de Dios en cada lugar, en cada colonia, para que su reino se extienda en todo lugar. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es estar en crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y la traducción lenguaje actual dice de esta manera, por eso,
Mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Entonces, todo lo que hacemos, toda la palabra que tú compartes, es una palabra que no cae en tierra, sino que cumple el propósito de Dios. A mí me encanta esto porque entonces podemos decir, ay pastor, pero entonces cada vez que comparte una gente y esa gente pues no cambia. Yo sé que la palabra de Dios está siendo sembrada y en su tiempo dará un fruto y ese fruto será permanente y constante para Dios. Amén. Inciso C. La Biblia, única fuente de información y sustento. A mí me encanta porque yo cuando llegué a Jesucristo, yo me acuerdo mucho de mi pastor Jorge Rico, donde él me decía, lo que tienes que hacer primero es leer el Nuevo Testamento. Bueno, entonces empecé a leer todo el Nuevo Testamento. De repente, ya que acabé, me dice, ahora vete al Antiguo Testamento y empieza por Génesis. Posteriormente conocí al pastor de mi esposa en la iglesia en donde ella se congregaba, en Lirio de los Valles, el hermano Gonzalo, el pastor Gonzalo, y el pastor Gonzalo decía, lo primero que tienes que hacer es leer Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, 7 veces. Esto te va a afirmar porque habla de salvación. Pero cada uno de estos hombres siempre nos lleva a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, para que yo pueda entender esto voy a comprar un libro. Sí, pero dice la palabra, quiero que me acompañes a primer carta de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienes? Dice, más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pero la versión 60 dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La Biblia. La Biblia en cualquiera de sus traducciones. La versión Reina Valera, lenguaje actual, traducción lenguaje actual, revisión, nueva versión internacional, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, nueva traducción de las Américas. Hay un montón de traducciones, pero lo principal, antes que cualquier libro, tiene que ser la Biblia. Y la Biblia son libros, son en conjunto de libros, es una mini biblioteca que nos da todo lo que necesitamos conocer de Dios. Pero fíjate lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, en capítulo 4, versículo 1 y el versículo 2. Versión 60 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entréis y poseéis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Hay una parte muy, muy hermosa, por ejemplo, te voy a decir, en Mateo, dice, porque si nosotros perdonamos el Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y ahí terminamos, amén. No, dice, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Porque así como nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, dice, así Padre como tú perdonas nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. A veces esa parte se nos va y a veces cortamos antes, pero si lees toda la parte de la Biblia, entonces encontrarás que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras ofensas. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Es una palabra fuerte, sí, mas sin embargo la palabra es verdad. Y la palabra no está para acomodarse, sino para incomodarnos. Incomodarnos de tal manera que volvamos nuestros ojos a Dios y busquemos hacer su voluntad. Fíjate lo que dice en la nueva traducción lenguaje actual. Moisés siguió diciendo, israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he enseñado, para que vivan y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Entonces, ¿qué te invito el día de hoy? Que tú y yo busquemos constantemente la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8.
Nunca dejes de leer el libro de la ley, estudiándolo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Entonces, fíjate, una de las características que vimos, inciso A, es, no hay está formado por una cabeza y un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, todos nosotros como congregantes. 2, no hay jerarquías, pero todo tiene un orden. Entonces, vamos a decir que todos somos servidores de Cristo. Y, inciso C, la Biblia es la única fuente de información y sustento. Ahora, inciso D, es una iglesia unida, es un lugar donde todos estamos en un mismo sentir. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y el versículo 47. Fíjate lo que dice, porque es importante que encontremos la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo importante no es que vayas y te congregues, sino que juntos podamos hacer una familia en Cristo. Yo les digo que la iglesia no es una iglesia, es una familia. Entonces es importante que como familia nos interesemos unos por otros, que oremos unos por otros, que sirvamos unos a otros. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por el testimonio de una iglesia unida, conformada, perfeccionada, donde nos amamos unos a otros, donde nos perdonamos unos a otros, donde sabemos que estamos pasando por un proceso de parte de Dios. Dice que el Señor añadía a la iglesia a todos los que debían de ser salvos. Por eso en Hechos 11:26 dice, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar a los cristianos a los seguidores de Jesús. Entonces es importante la unidad. Hermano, todos somos diferentes, todos venimos de contextos diferentes, pero todos tenemos algo en común. Primero, éramos pecadores. Por eso vino Jesucristo. Y dice la palabra que Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es. Entonces tú y yo éramos pecadores. 2, necesitábamos salvación. Por lo tanto, Dios mandó a Jesucristo para salvarnos y darnos una vida y vida en abundancia. 3, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que ser como Jesucristo, que no rechazó ninguno, sino que aún al que le traicionó, lo amó, le enseñó. Y yo sé que el día de mañana le podemos preguntar, Señor, ¿qué pasó con Judas? ¿O qué pasó con tal? ¿O qué pasó con Y? Pero lo más importante es que nunca olvidemos, éramos pecadores, necesitábamos salvación. Jesús nos dio salvación a través de su sangre y nos hizo hijos de Dios. Y como hijos tenemos que amar a todos de tal manera como Cristo los amó. Y por último, hay santidad. En el cuerpo de Dios, en la iglesia debe de haber santidad. Es cierto, todos llegamos mugrosos, pero nos va a pasar como al hijo pródigo, que cuando lleguemos a casa, nuestro Padre nos abrazará, nos besará, nos dará un nuevo anillo para tener dignidad, nos bañará y nos pondrá ropas nuevas y limpias. Y Jesucristo viene por una iglesia limpia y sin mancha. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios, a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivir en una santidad. ¿A través de qué? De la palabra. Dice en el Salmo, en el libro de los Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, es importante. Ahora, punto número 3. ¿Cuál es la función de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es su función? ¿Para qué fue creada? ¿Para qué nos dejó Dios en esta tierra? Y la respuesta es para llevar a salvación a la gente a través del arrepentimiento para que Cristo sea su Señor y su Salvador. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40, fíjate lo que dice la palabra. Es cuando Pedro se levanta, empieza a predicar el evangelio en el día de Pentecostés y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estaban lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
y con otros muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿cuál fue el llamado? Que llamemos al arrepentimiento, a bautizarse y a seguir todas las instrucciones de Dios. Es importante. Es importante entonces que la iglesia de Jesucristo no deje de evangelizar, que la iglesia de Jesucristo no deje de compartir la palabra, sino que constantemente empecemos a esparcir la palabra como semilla para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Ahora, punto número 4. ¿Por cuántas iglesias vendrá Cristo? Tal vez muchos podrán venir, va a venir por Centro Cristiano, va a venir por la iglesia tal, va a venir por los santos del tal. Mira, Dios mandó a su único Hijo. Y dice que Jesucristo es la cabeza y todos los demás somos el cuerpo. No muchos cuerpos, somos un solo cuerpo. Entonces, ¿por quién vendrá? Dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A mí me impactó, porque entonces no viene por muchas iglesias, no va a venir por las iglesias del monte, por las iglesias del valle, no, va a venir por una sola iglesia. ¿Quién es esa iglesia? Cada uno de nosotros, porque Él va a levantar una iglesia para Él como una amada, como una esposa, que está buscando que sea santa, que sea apartada, que sea sin mancha. En el traducción lenguaje actual dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Qué importante, entonces solamente viene por una sola iglesia. Amén. Quiero que me acompañes al punto número 5, por favor, apúntalo. La iglesia está constituida por 5 ministerios. La iglesia está constituida por 5 ministerios. Y aparte de esos ministerios tenemos servicios. Pero fíjate los 5 ministerios que el Señor nos dejó plasmados en su palabra para que los podamos realizar en esta congregación y en cualquier otra. Pero dice su palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. El apóstol es aquel hombre que recibe la instrucción de Dios y va empezando a sembrar iglesias en toda nuestra nación o en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el hermano Wayne Myers. El hermano Wayne Myers es un evangelista. Él desde el año 1950, 50 y tantos, empezó a esparcir el evangelio. El día de hoy no solamente ha esparcido la palabra de Dios, sino que ha levantado iglesias. Tenemos al hermano Gonzalo Vega, quien es fundador que hizo Comisión Centros Cristianos. Y a través de él, pues bueno, estamos constituidas alrededor de unas 50 iglesias en toda la Ciudad de México, en México, como país. Y tenemos tantos pastores que han levantado congregaciones, iglesias, por algún decir te estoy diciendo algunos, pero ellos eran apóstoles. Dice, otros profetas. Los profetas son los que reciben la palabra y la retransmiten para que podamos, como evangelistas, pastores y maestros, recibirla, bajarla y enseñarla al pueblo de Dios. Porque dice, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Cómo nos llama? Iglesia, que es la comunidad de cristianos que se reúne para adorar y servir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te voy a leer la traducción lenguaje actual que dice de esta manera. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profeta, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes, a los que están conociendo al Señor. Entonces cada uno de nosotros tiene que ser preparado, perfeccionado a través de la palabra para esparcir la palabra.
Es importante entonces que no te detengas en tu crecimiento, sino que te sigas desarrollando el conocimiento. Todos los cursos que estamos dando no es para llenar un hueco, no es para llenar un tiempo, sino es para que tú tengas una mejor relación y mejor conocimiento de Dios. Amén. Por eso quiero terminar con el punto número 6. Vamos a ver algunos versículos, algunos ¿qué le podríamos llamar? Nombres que se le ha dado a la iglesia. Punto número 6. ¿Qué nombres recibe la iglesia en la Biblia? Hay muchos más, pero solamente el día de hoy yo te voy a dar 5. Te voy a dar 5. Primero, inciso A, discípulos. Cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, solamente la iglesia le llamaban discípulos. Posteriormente le dijeron apóstoles. Pero al principio, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días, Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 2, dice su palabra. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El primer nombre que se les da a ellos son discípulos, los discípulos de Jesucristo. Pero posteriormente también son conocidos más adelante en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 como los del camino. Te acordarás que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces seguían al del camino, era Jesucristo. Entonces dice en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si les hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, vemos que son llamados discípulos, pero también son llamados los de este camino, los del camino, los que siguen al camino, que era Jesucristo. Más adelante en el versículo 32 del mismo libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32, dice que se llamaban los santos. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces, fíjate, llevamos 3 nombres, los discípulos, los del camino y los santos. Entonces, es importante entonces que cada uno de nosotros vaya conociendo cómo se fue desarrollando los nombres de la iglesia. Inciso D, los hermanos. Por ahí no sé si te ha pasado, pero dicen, ya vas con tus hermanitos. Pues bueno, la verdad es que sí, porque dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 15. Pero lo más importante, yo creo que al final del día, muchos de nosotros nos llamamos cristianos. Al final del día se nos ha quedado ese nombre porque seguimos a Cristo, seguimos a aquel que sigue a Cristo, se le llama cristiano. Y en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, y con esto quiero cerrar este tema, Hechos 11, 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Fíjate, ya les llamaban iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces es importante. El nombre no lo escogió la iglesia, la gente se lo dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Y entonces al ver que la gente seguía a Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad es que nuestra vida debe manifestar a Jesucristo. Y cuando la gente se refiere a un cristiano, entonces tiene que ver con el carácter de Cristo. Es importante entonces que nuestra vida misma pueda reflejar a Jesucristo. Porque dice la palabra, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Hermanos, espero que este tema, esta conferencia, este curso bíblico haya sido de bendición y edificación para tu vida. Y lo más importante, recuerda, es desear como niños recién nacidos la leche,
no adulterada. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que pasaste en este curso bíblico. No te pierdas el siguiente, será de bendición. Aprenderás y desarrollarás tu comunión con Dios. Quiero orar por ti, quiero darle gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos fortalezca, quien nos guíe, quien nos instruya en toda justicia y en toda verdad, que acomode lo espiritual en lo espiritual y lo carnal en lo carnal, y nos enseñe a vivir solamente para ti todos los días de nuestra vida. Queremos que cuando se refieran a nosotros como cristianos, sepan que están refiriéndose a ti, Señor, como una piedra viva. Enséñanos a permanecer en santidad, enséñanos a conocerte cada día más y enséñanos a vivir para ti todos los días de nuestra vida. Te amamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.